Señor Jesús, date prisa, ven, no puedes tardar más, pues la humanidad esperando está tu venida ya. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven, Señor Jesús, ven, danos tu amor. Ven, Señor Jesús, y conocerán que tú eres la verdad. Tráenos tu paz, tu esperanza y nada más, que nos ayude a labrar tu camino y libertad. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven, Señor Jesús, ven, danos tu amor. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven, Señor Jesús, ven, danos tu amor. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicaciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. Pues llegamos ya al segundo domingo de Adviento, y hoy entra en escena una de las figuras bíblicas más importantes del Adviento, que es San Juan Bautista. Juan Bautista ocupó en la historia de la salvación un lugar muy importante. Recordemos, hoy empieza el Evangelio diciendo que vino la palabra de Dios sobre él cuando estaba en el desierto. Pero ¿qué había sido antes de su ida al desierto Juan? ¿Cómo nació? ¿Dónde vivió? ¿Qué sabemos por los evangelios de San Juan Bautista? Que de paso, modestia aparte, es el patrono de esta parroquia. Un gran santo, extraordinario, el hombre más grande nacido de mujer, dijo Jesús de él. Nació milagrosamente. Sus padres eran ancianos y estériles, por lo menos la mujer era estéril. No había tenido hijos y ya era de edad avanzada. Se llamaba ella Isabel y el padre Zacarías. Era sacerdote del templo de Jerusalén. Y un día, mientras estaba oficiando en el templo Zacarías, vino el arcángel San Gabriel a darle una noticia: va tu esposa a darte un hijo. Le pondrás por nombre Juan, va a ser el precursor del Mesías. Zacarías no creyó.
a diferencia de cuando el mismo arcángel Gabriel, 6 meses después, vino a anunciarle a la Virgen el nacimiento de su hijo. Ella sí creyó y ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Zacarías no creyó tanto que el ángel le dijo: vas a quedar mudo por no creer hasta que nazca tu hijo. Y quedó mudo. De hecho, cuando iba a nacer le preguntan: ¿cómo se va a llamar el niño? En una tablilla escribió: Juan es su nombre. Y luego ya se le destrabó la lengua. Y por cierto, lo primero que dijo fue una alabanza, una bendición a Dios, una oración que la iglesia todos los días rezamos. A la hora de los laudes, en la mañana, rezamos el cántico de Zacarías, que se llama Benedictus, porque empieza con: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha llamado, etcétera, a su pueblo. Y luego anuncia: y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Desde que nace saben cuál es su misión. El mismo Zacarías, su padre, cuando se le destraba la lengua, le anuncia. Entonces, pues ahí creció en las montañas de Judea. Ellos vivían en un pueblo cercano a Jerusalén llamado, tiene un nombre árabe, Ain Karim. Se conserva la casa donde vivían Zacarías e Isabel, porque allí en esa casa vino la Virgen María a la visitación a su prima. Y entonces el niño, desde antes de nacer, Juan, quedó santificado por la presencia de Jesús que venía en el vientre de María. Es uno de los misterios que meditamos, la visitación. ¿Qué más sabemos? Hay un detalle un poco legendario. Ahí en Ain Karim, en la casa de ellos, está una piedra muy grande, pero eso es parte de no está en los evangelios, pero un detalle curioso de la vida. Dice ahí una inscripción: en esta piedra, bajo esta piedra, escondieron a Juan el niño cuando Herodes hizo matanza de los inocentes. ¿Se acuerdan que por querer matar a Jesús, a todos los niños menores de 2 años los mataron? Los guardias de Herodes. El niño Jesús, advertido José de que querían matarlo, el niño Jesús fue llevado hasta Egipto y se quedaron a vivir allá en Egipto. En cambio, los demás niños pues los mataron. ¿Por qué no mataron al Bautista si era contemporáneo de Jesús? ¿Por qué se escondió? Dios le salvó de la muerte. Eso hasta ahí sabemos. Fue creciendo. Era un hombre pues lleno del Espíritu Santo. Se fue al desierto. En el desierto iban los que querían llevar una vida espiritual más profunda. Se alejaban del mundo, de los lujos, de las fiestas, de los pecados, y se iban al desierto a estar a solas con Dios, a orar, a hacer penitencia. De hecho, dice el Evangelio de Juan que se alimentaba con saltamontes y miel silvestre, una alimentación austera. Se vestía con un traje hecho de pelo de camello, con un cinturón de cuero. O sea, nos da los detalles de un hombre que no vivía para la comodidad, un hombre de lucha, un hombre de esfuerzo, un hombre santo, puro en sus sentimientos, Juan Bautista. Allá se preparó, allá lo llevó el Espíritu Santo, hasta que en una época bien precisa, San Lucas, que es un gran historiador, hoy en el Evangelio nos dice las circunstancias. ¿Quién era el emperador? ¿Dónde estaba gobernando Herodes, Filipo, Lisanias, autoridad civil? Y esto está comprobado, esta es historia profana, por otros documentos paganos. O sea, esto es cierto. Más o menos esto se dio hacia el año 28-29 de nuestra era, cuando coincidieron Tiberio, coincidieron Herodes y los demás, Filipo, y luego los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Anás era el yerno de Caifás. Anás estaba en el poder, era el sumo sacerdote, pero Caifás, que era sumo sacerdote emérito, seguía teniendo mucha influencia en toda la religión judía. Prácticamente eran 2 sumos sacerdotes,
el yerno y el suegro, Anás y Caifás. De hecho, cuando nuestro Señor murió, estaban en el poder Anás y Caifás. Ellos presidieron el juicio del Señor, el juicio judío, porque luego lo llevan con Poncio Pilato al juicio romano. Vamos, esto es historia, muy preciso. Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías. Por cierto, curioso, San Lucas no le llama Bautista, San Lucas le llama hijo de Zacarías. Todos los demás evangelistas, y nosotros lo conocemos porque bautizaba como el Bautista. San Lucas, en cambio, quiere subrayar el aspecto de profeta. Fue un gran profeta. Vino el Señor y él se puso a anunciar por toda la comarca del Jordán una predicación de penitencia. La gente que no estaba preparada para recibir al Mesías escuchó la palabra de Juan: preparen el camino del Señor, ya viene el Mesías. Y él, con su palabra y su ejemplo, indujo a que la gente se convirtiera, cambiara, se hiciera más justa, más buena, que se acercara a Dios, como decimos una expresión moderna: acércate a Dios, es decir, hazte más espiritual, deja de ofenderlo, deja de tener pecados. Y a los que aceptaban la penitencia, los bautizaba en el Jordán. Y hoy tenemos, ¿cuál era la predicación concreta? Con una imagen de un camino. Preparen el camino del Señor. Los caminos entonces pues eran muy primitivos, pues hace 2000 años. Eran terracería, había piedras, había depresiones, había colinas. Entonces, cuando iba a venir un personaje a alguna ciudad, a alguna comarca, preparaban el camino para que no tenga incomodidad, como una muestra de atención, como cuando alguien va a ir a la casa de uno y que la prepara. Casi todos. Yo creo que no hay nadie tan descortés que tenga todo descuidado cuando lo va a visitar alguien de su familia, un amigo. Uno se esmera para recibir cuando hay un invitado. En comida se esmera, quizá no se coma lo mismo porque pues, hay que quedar bien, no quedar bien, hay que atenderlo, a veces hasta por caridad, limpiar bien. Si no tienes el baño siempre limpio, cuando va a venir una visita se esfuerza y ve a comprar tal cosa para tallarlo, ¿sí o no? Preparamos cuando alguien nos visita. En la antigüedad se prepara el camino, entonces se aplana. Y esto que está tomado del profeta Isaías lo hace suyo Juan Bautista. Así les dijo: preparen el camino del Señor. Así nos dice hoy en este segundo domingo de Adviento. El Señor viene en la Navidad. ¿Qué tanto estamos preparando su venida espiritualmente? Porque pues para muchos lo de menos es recibir a Jesús. Es el pretexto. Es que es Navidad. A ver, pero estás lejos del Señor. No lo vas a recibir. Vas a hacer adornos, cena, convivencia, posadas, disque posadas. Son fiestas sociales. El que no es invitado es Jesús. A Él no lo invitamos. Y es el festejado, es el pretexto nomás para mucha gente. Es más, pasa la Navidad y quedan vacíos. O si no igual, peor que antes. Gozaron o sufrieron, porque a veces también esas convivencias son fruto de problemas que hay entre las familias, se hacen más graves, hay sentimientos, es que no vino y es que aquel lo invité y no se portó mal. A veces hasta el alcohol en esas fiestas que no debería haber otra cosa sino espiritualidad, bondad. El alcohol echa a perder mucho las navidades que celebramos los cristianos. O sea, no hay nada de cristiano, a veces es pagano el nacimiento de Jesús. ¿Qué tanto estamos nosotros preparándonos espiritualmente? Y nos dice el Bautista, nos dijo Isaías, y el Bautista hace suyo: hagan rectos sus senderos. Todos tenemos que hacer recta nuestra vida. Todos tenemos alguna cosa que rectificar. Revisen su corazón.
no está limpio. Casi de ninguno podríamos decir, es que no hay nada que rectificar, yo vivo bien. Si son así, son inconscientes. Siempre hay algo que Dios nos permite rectificar el corazón, que haya amor, que haya alegría, que haya paz, que haya serenidad para recibir a Jesús. No lo voy a recibir con turbulencias, con sentimientos encontrados, con confusión, con una vida llena de sobresaltos, falta de paz, falta de caridad. Hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado. El valle como los pozos que hay en nuestra vida, tenemos que rellenarlos. ¿De qué será signo esto? Que Dios nos pide poner en lo que está abajo en nuestra vida, pues mayor virtud. Tu oración no estará muy aplastada, elévala. Tus buenas obras, tu afecto con algunas personas, tu amor a Dios. Ahí yo creo que todos tenemos siempre que rellenar, el dedicarle más a Él, el cumplimiento de tu propio deber, tu trabajo. ¿Lo estás haciendo bien a los ojos de Dios o hay que rellenarlo? Luego dice, toda montaña y colina rebajada. ¿De qué será signo la montaña y la colina? De soberbia, de excesos. Oye, bájale a tus gastos, a tu diversión, a tu soberbia, a tu maltrato, a tu crítica. Que toda montaña y colina sea rebajada. Para eso es el Adviento. Para eso nos preparamos para recibir al Señor con un camino preparado. Luego dice, lo tortuoso se hará derecho. Tortuoso, ¿qué significa? Así todo descompuesto, enmarañado. Tenemos esa expresión muy del pueblo. Había en una parroquia que yo estuve una señora, una ancianita, que así se expresaba, Padre, ya quiero confesarme porque mi vida está enmarañada. Y yo lo entendía perfectamente, lo que es, y todos sabemos, enmarañado. El hilo cuando se enmaraña hay que ordenarlo, y con paciencia, hay que lo tortuoso se haga derecho, que lo enmarañado se ponga en paz. A ver, ¿qué es lo que brota de tu corazón que no está bien? ¿Qué es lo que generalmente traes en tu mente? ¿Qué es lo que hablas? ¿No será que necesitas más orden? Para eso es el Adviento. Con la gracia de Dios, la gracia que nos alcanzan los santos. A propósito, al preparar el segundo domingo de Adviento, leí un comentario del Papa Francisco donde dice que recuerda que por la comunión de los santos, San Juan Bautista en estos domingos de Adviento y en estos días de Adviento está presente. Como que no habíamos caído en la cuenta. El Bautista que predicó en el desierto hace 2000 años está aquí por la comunión de los santos. Es decir, por su influencia que tiene sobre la iglesia, está presente en estos días de Adviento. Él que predicó, nos predica hoy, influye en nosotros, para que cambiemos, para que nos acerquemos a Dios, para que lo tortuoso se enderece, los caminos ásperos sean allanados. Esto podría aplicarse al trato que a veces damos a los demás, áspero. No tenemos a veces caridad, no tenemos delicadeza, no tenemos sentimientos finos hacia los demás. Dejamos salir lo áspero, lo malo pues que hay en nuestra vida. En los caminos, Navidad no podemos celebrarla cuando hay odio, violencia, cuando hay trato áspero con los demás. Y luego culmina, y todos los hombres verán la salvación de Dios. El Señor quiere venir a todos, pero no vendrá si no le preparamos el camino. Hay que trabajar, y para eso son estas 4 semanas de Adviento. Aparte de lo otro que es tradición, que es folclor, poner el nacimiento, corona de Adviento, ya pensar quiénes van, dónde vamos a pasar la Nochebuena, etcétera, todo eso, felicitaciones, regalos, eso es parte de secundaria de lo más importante, que es recibir a Jesús.
A veces, como digo, a Él lo hacemos un lado y le damos importancia a todo lo demás. El Señor no viene en un corazón que no se prepara. Por eso en esta Navidad, en este segundo domingo de Adviento, pedimos a Dios, a la Virgen. Estamos en días muy marianos. Ayer celebramos la Inmaculada Concepción. O sea, este domingo cae entre la Inmaculada y Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, que será el miércoles. Más protegidos por la ternura de la Virgen, no podíamos estar. Entre dos grandes fiestas, hoy le pedimos a ella que nos ayude, que nos haga acercarnos, recibir a su Hijo. ¿Cómo se alegra una madre cuando a su hijo lo reciben, lo quieren, lo tratan bien? ¿Cómo se alegra la Virgen cuando a su Hijo lo festejamos, lo recibimos, lo amamos? Al contrario, ¿cómo sufre una madre? Quizá más que si le hicieran algo a ella, cuando no se le quiere, cuando se le trata mal, cuando sufre su hijo. A la madre le duele más. Así está María. Ella quiere que recibamos a su Hijo. A ella le alegramos, la honramos recibiendo a Jesús, trabajando porque esté en nuestra vida. Por eso le pedimos que ella nos ayude. Sabe que somos frágiles, que el pecado nos domina, que el carácter, que los defectos son muy grandes. Señor, ayúdanos que en esta Navidad seamos mejores, que demos un paso, que tu Hijo venga a nosotros. Que así sea. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven, Señor Jesús, ven, danos tu amor.